Muy buenos días a todo mi público latino. Te doy la bienvenida al canal del Doctor 45 para disfrutar de un nuevo video. Hoy veremos la colección de Holocuns 02, el tan esperado regreso de los Holocuns clásicos que todos pedíamos. Recuerden que en este canal ya está el video de la colección de Holocuns 02, los clásicos que todos recordamos del 2004. Vimos el tablero de juego y todas las figuras de esa icónica colección. También tengo el video de los Holocuns H2O, también conocidos como los Aquacuns, del 2005. Mostré la colección completa de las figuras y contamos su historia. Además de ver todas las figuras de las dos colecciones del Holocuns, también subí un video donde te muestro las naves de los Holocuns, las cuales son una gran adición para la colección de figuras, y presentó las diferentes armales de los dioramas de cada personaje que salieron junto a esta colección de Holocuns H2O. Y para terminar con las tres primeras temporadas de los Holocuns, también subí el video review de la colección de Holocuns O3 del 2006. Recuerden ver estos videos que seguro les gustará. Originalmente lanzada en 2023, es el tan ansiado regreso de los promocionales de la franquicia Holocun desde su última promoción llamada Holocuns Secretos del Bosque en el 2010. Más de una década después, regresaron con probablemente los personajes más queridos de la franquicia, los personajes de la temporada 02 del 2004. La serie de los Holocun 02 contó con 20 figuras de los personajes principales, más las dos mitades de la Holoroca, 20 stickers rascahuele de cada uno de los personajes y su juego de mesa con tablero y cartas. Mientras que la colección que hoy veremos contó con 6 figuras de los personajes más destacados de la clásica temporada 02, más 10 llaveros con una variedad más amplia de los personajes de la primera temporada de la serie, para un total de 16 piezas distintas, siendo la colección más pequeña hasta el momento. Teniendo en cuenta todas las nuevas regulaciones sobre la publicidad dirigida a los jóvenes que han llevado a un escrutinio más estricto de los productos alimenticios por parte de los consumidores, es posible que estas leyes crearan un entorno de incertidumbre para lanzar una promoción de cualquier tema, pudiendo explicar la reducción del contenido. Por suerte, se ha comenzado a retomar los promocionales, poco a poco, primero con franquicias eternas que presten su popularidad, como en el caso de Plants vs Zombies y de Pokémon que hemos visto este año. Más recientemente comenzamos a ver las clásicas franquicias como los Pinky Pong y los Holocuns. Supongo que si las ventas son buenas, veremos más de estos promocionales clásicos. Al conocer estos datos, seguramente te preguntarás cuáles personajes quedaron sin una nueva representación en esta nueva colección. De los 20 personajes originales de la temporada Holocuns 02, los 6 que ustedes pueden ver en pantalla recibieron figuras en esta colección nueva. Ahora vamos a contar los llaveros. Como pueden ver, 3 personajes se repiten, es decir que tienen figura y llavero. Y además, podemos conseguir 7 personajes exclusivos en forma de llavero en esta nueva colección, los cuales podrán ver en la imagen en pantalla. Ya conocimos toda la colección y sus particularidades. A continuación vamos a ver todas las piezas de cerca, contar las curiosidades y el lore de esta colección muy nostálgica. La guitarra, con olor a canela. La figura es más grande que su versión de 2004. Presenta una pose prácticamente igual, pero con las piernas juntas. Tiene las proporciones de la cara y el ojo como la figura de la Getar de la colección de trilogía del 2008. Gandorfly, con olor mantequilla. En este caso podemos apreciar que es prácticamente la misma figura de la colección de 2004, con una variante de pintura en las alas y con la adición de la base, que lo hace ver más alto. Esto puede dar una pista de que los moldes clásicos están disponibles.
y que podríamos ver una segunda colección de los Holocuns clásicos en un futuro cercano, aunque esto solo es una suposición. Gruba, con olor a uva. Vemos que es muy diferente a su versión del 2004. El color del nuevo Gruba es un morado más claro, con unas patas más gruesas. La cola, que parece estar retraída al igual que los pistones de trompeta que tiene en la nuca. Los ojos saltones delatan que está basada directamente sobre el molde de la figura de Gruba de la colección de trilogía del 2008. Nulby. Su nombre proviene de la palabra bee, abeja en inglés, con olor a capuchino. La figura es más grande con respecto al original y tiene una pose como si estuviera echado sobre el estómago. Además, pierde la cintura que presentaba las figuras clásicas y el arte de referencia del personaje. Tiene los ojos sobresalidos, que nos recuerda más a la figura de Nulby de la colección de trilogía del 2008. Su perfil dice: a este extraño Holocún se le ha visto volar sobre el abismo de Fadudu. Construye nidos en las paredes de los acantilados. Su especie es responsable de la producción de la famosa y rica miel de Fadudu. Basham. Su nombre proviene de la palabra bacteria, con olor a mora azul. Mucho no se puede hacer para representar a este personaje de forma distinta. La pose es prácticamente igual a su versión de 2004, solo cambia la posición de las antenas, que en la versión nueva están juntas y claramente es más grande. Su perfil dice: es silencioso, inteligente y astuto. Pierde poder en climas extremos como frío y calor, sin embargo cuenta con la magia de volverse invisible y flotar en cualquier superficie. Jabalor. Su nombre proviene de la palabra jabalí y valor, con olor a orégano. Tenemos una figura totalmente nueva. No parece ser un remolde de piezas de colecciones viejas. Tiene una pose diametralmente distinta a su versión de 2004 y nos muestra cómo el personaje puede pararse sobre sus patas traseras y luce una clara sonrisa. Su perfil dice: se desplaza con una rapidez gracias a sus 8 patas. Cree ser el más fuerte y astuto, por lo que es muy presumido. Siempre está molestando a alguien. Y lo que no sabe es que cada que molesta a alguien le sale un nuevo pico en el lomo. A continuación vamos a ver los 10 llaveros. Vegitelia. Su nombre proviene de las palabras vegetal, con olor floral. Es una planta gemela única entre los holocuns. Habita a las afueras de las planicies de flores lusternales. Posee un aroma dulce que le permite distraer a sus rivales. Es capaz de adoptar cualquier forma cuando hay peligro. Torgazo. Su nombre proviene de la palabra tortuga y azul, con olor a menta. Su gran coraza le permite hacerse pasar por arbustos y en la oscuridad la utiliza para dormir. Su cuerpo pegajoso le permite adherirse a cualquier superficie y sus cuernos producen un olor para encontrarse con otros de su especie. Tamacón. Su nombre proviene de las palabras tamarindo, una fruta de sabor dulce y ácido muy popular en México, y de la palabra olocún, con olor a tamarindo. Es pequeño, astuto y escurridizo. Su pequeño cuerpo le permite esconderse cuando se siente contento. Utiliza su trompa para tocar con ella. Su música favorita. Le encanta esconder las cosas de los demás Alcuns. Voltalo. Su nombre proviene de botar y val, pelota en inglés, y voltear, con olor a limón. Esta especie vive en lugares desérticos, es muy inteligente y sabe aprovechar bien su energía. Se mete en su caparazón para rodar como las pelotas. Es muy resistente a los cambios de temperatura. Batsky. Su nombre proviene de las palabras bat, murciélago en inglés, y sky, cielo en inglés, con olor a manzana verde. Constantemente se le ve chocando con árboles,
ya que está aprendiendo a controlar sus alas. Es muy escurridizo y disfruta haciendo travesuras. A los demás holocuns, al sentirse vigilado, cambia de color para no llamar la atención. Monoclor. Su nombre proviene de la palabra mono y hedor, u olor, con olor desagradable, probablemente a ajo. Habita en el volcán Keneko. Se desplaza rápidamente dando grandes saltos en cualquier terreno. A pesar de su mal olor y su aspecto extraño, es uno de los holocuns más amigables y risueños. Caramor. Su nombre proviene de las palabras caracol y amor, con olor a caramelo. Tiene muy buen olfato, muy buena visión y su cuerpo es muy elástico, aunque sus movimientos son muy lentos. Es muy tímido y al sentir cualquier peligro se esconde en su caparazón. Se alimenta de flores lusternales y al hacerlo sus ojos brillan en la oscuridad. Candor. Su nombre proviene de las palabras canguro, candor, que significa alegría, y butterfly, mariposa en inglés, con olor a mantequilla. Disfruta jugar en las orillas del río donde aletea sus grandes alas para refrescarse. Es capaz de moverse a gran velocidad por todo el planeta. Todos los lugares a donde va guarda un recuerdo en su bolsa de marsupial. Grúa. Su nombre proviene de las palabras groovy debido a su forma de saxofón, trompeta y uva, con olor a uva. Es un poco torpe, pero sin duda es uno de los holocuns más bromistas. Su torpeza en ocasiones lo mete en problemas. Se alimenta de mulberries, de las cuales obtiene su olor. Para conseguir su alimento estira su larga y elástica boca. Lajertar. Su nombre proviene de la palabra lagarto y ruptar, con olor a canela. Habita en las orillas del abismo, cerca del Valle de Gigantes, donde recarga su energía que le permite lanzar fuego y hechizos de olor. A pesar de su aspecto extraño, siempre tiene una sonrisa para los demás holocuns. Querido público latino, recuerda seguirme en redes sociales, en Facebook, Instagram, Threads y en la red social X antes Twitter, como el Doctor 45. Las puedes encontrar muy fácilmente en la descripción del video. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para que puedas ver más fácilmente los nuevos y fascinantes videos. Presiona el botón de me gusta para apoyar el contenido y deja un comentario positivo en el video para formar parte de la comunidad. Nos vemos. Hasta la próxima.